Hola amigos, bienvenidos a este su programa La Letra Pequeña de la Biblia. Hace tiempo no grababa, pero debido a los acontecimientos que están sucediendo entre Israel y Palestina, quiero aclarar un poco acerca de este suceso y llevar un poquito de luz de lo que está sucediendo para poder entender el conflicto. Veo que hay muchas partes que están en contra de Israel y hay otras partes que están a favor. Pero vamos a ver dónde radica este conflicto, desde cuándo comenzó. Este conflicto comenzó después del diluvio. Noé tuvo 3 hijos: Cam, Jafé y Sem. Cam tuvo a Cus, padre de Nimrod, creador del imperio babilónico. Tuvo a Misraim, creador de Egipto. A Fud, a Canaán, el creador del territorio de Canaán, y de una tribu que se llama Filisteos. Es una tribu. Ahora, Abraham tuvo a Jacob, a Isaac, Jacob, que formaron el pueblo de Israel. Ahora, entre Abraham y Nimrod había una rivalidad en el cual Nimrod quería destruir a Abraham. ¿Por qué quería destruir a Nimrod a Abraham? Porque Yahweh le había dado una promesa a Abraham, el cual Yahweh hizo un pacto con él. Y ese pacto lo podemos leer en Génesis 15. Génesis capítulo 15, versos 18 en adelante. Dice: en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, río de Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los camoneos, de los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gerseos y los jebuseos. Entonces usted está viendo que este territorio de Canaán no decía a la tierra de los filisteos. Bueno, ahora, Canaán, el que creó el territorio, o tomó el territorio de Canaán y le puso su nombre, ahí vivían varias tribus. Estaba la misma de Canaán, los amorreos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, los sirios. Ahora, Abraham vivía en Ur, y debido a la persecución con Nimrod se mudó para Ur, se mudó de Ur para una parte del territorio de Canaán. Entonces, Abraham vivió aquí, sus hijos crecieron aquí, y Abraham formó una familia en este territorio, y Abraham fue perseguido aquí también. Bueno, cuando nacieron Jacob, Isaac, Jacob y los hijos de Israel, se fueron a vivir a Egipto, a esta parte de acá del territorio. Cuando regresaron de Egipto, que salieron de Egipto, ellos tomaron posesión de la tierra que Yahweh les había dado, y Yahweh los ayudó a expulsar a estas tribus. Le ayudó a expulsar a los cananeos, los amorreos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, los sirios y los filisteos. Ahora, Yahweh al pueblo filisteo dijo que lo iba a destruir, y se lo dijo en una profecía en Isaías capítulo 14, versos 28 en adelante.
En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía: no te alegres tú, Filistea, no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te haría, porque de la raíz de la culebra saldrá aspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Eso se lo está diciendo Yahweh a los filisteos. No te alegres, Filistea. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta está toda tu, Filistea, porque humo vendrá del norte y no quedará uno solo en su asamblea. Y que se responderán a los mensajeros de las naciones, que Yahweh fundó a Sion, y que ella se acogerá y que en ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Porque era una sola pelea entre los filisteos y el pueblo de Israel. Vivían en una sola contienda. Y Yahweh le dice: no te alegres, que yo te voy a destruir. Y como dice aquí, y él fundó a Sion, y Sion acogerá a todo su pueblo afligido. ¿Cuál era el pueblo afligido? El pueblo de Israel. Entonces Yahweh le dio este territorio total, hasta más grande que este mapa que está aquí, que este es el mapa más o menos de Israel actual. Entonces los israelitas ocuparon este lugar, todo completo. Tuvieron muchas dificultades y tuvieron una diferencia entre ellos y se dividieron. La mitad hacia arriba quedó Israel, el pueblo de Israel, y la mitad hacia abajo quedó el pueblo de Judea. Ahora, esta parte acá, la de Israel, que eran 10 tribus, y la de Judea eran 2 tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las 10 tribus estaban aquí arriba, y a causa del pecado, Yahweh mandó a otros, el rey de Asiria, para que se tomara este lugar, sacara a todos los israelitas de aquí y colocara nuevas personas que estaban aquí. Nuevas tribus llegaron acá y eran tribus árabes, por lo general. Entonces estas personas se llamaron samaritanos, o Samaria se llamaba esta región. Y aquí en Judea quedaban las tribus de Judá y Benjamín. A estos también cometieron sus errores. Yahweh les mandó al rey de Babilonia, hubo deportados, pero Yahweh no los sacó. No los sacó de aquí. Ahora, hubieron muchos deportados, pero Yahweh no los sacó. Siempre quedó un remanente aquí en Judea. Ahora, ¿cuál es el problema? Que este fue atacado muchas veces por los griegos primero y después por los romanos, que llegaron en el año 64-63 antes de nuestra era común, o sea, antes del Mashiach. Ahora, los romanos llegaron de diferentes formas al pueblo, a Judea, y su imperio duró hasta en Judea duró hasta el año 636. En el año 135, ellos, ¿qué hicieron? Le cambiaron el nombre al territorio de Judea, llamándolo Palestina. Llamándolo Palestina. Ahora, ¿por qué lo llamaron Palestina? Palestina se escribe así en hebreo, Plistín, que
que significa Palestina, pero esto es igual a filisteo. Le regresaron el nombre a una tribu que había desaparecido. En el año 636 llegan los árabes y gobernaron a Palestina, o sea Judea, la gobernaron hasta el año 1099. Ahora, estos árabes fueron sacados por las cruzadas, otra vez regresaron los italianos, en el año 1099, y ellos duraron hasta el año 1291. Aquí, antes de esto, en el año 70, hubo una revuelta en Judea, en Jerusalén, y hubieron muchísimos muertos, hubieron millones de muertos ahí en Jerusalén, y destruyeron a la ciudad y destruyeron el templo. Más que todo destruyeron el templo. Y muchos judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Ahora, pero de todas maneras siempre quedaba un remanente. Y en el 1099 llegó las cruzadas, entonces ya había un remanente árabe y un remanente judío. Porque los árabes se fueron, porque volvieron los romanos, pero quedaron judíos y árabes viviendo aquí en Judea, llamada Palestina. En el año 1291 llegaron los mamelucos y gobernaron hasta el año 1517. Después del 1517 llegaron los otomanos, que duraron hasta 1917. En el año 1918 llegaron los británicos para gobernar Judea, llamada Palestina. Ahora, en el año 1945 termina la guerra y muchas personas, muchos judíos que estaban en Europa, decidieron regresar a su antiguo pueblo, a Palestina. Regresaron a Palestina, que antiguamente era Judea, era Israel. Y ellos regresaron. En este pueblo estaba habitado casi, había judíos, pero la totalidad, la mayoría eran árabes. En 1949 hubo una votación en la ONU y ese año se les dio una pequeña parte del territorio de Judea al pueblo de Israel. Ahora, los palestinos que estaban ahí, los árabes, porque no son palestinos, son árabes, los árabes que estaban ahí, ¿qué hicieron? En ese año llegaron 4 países: Egipto, Turquía, no sé si el Líbano y Siria, a tratar de destruir al pueblo de Israel, un pueblo que acababa de salir de la guerra, que había sido perseguido en la guerra para aniquilarlo, un pueblo al cual querían destruir con tanques, con artillería pesada, con aviones, un pueblo totalmente desarmado. Los querían destruir los árabes y no pudieron destruirlos. En 1949, 33 naciones dieron el sí al pueblo de Israel para que ocupara su lugar en su territorio. No fue que le regalaron un territorio, le devolvieron su territorio, porque ese territorio era de ellos. En 1949, 10 naciones votaron, 13 naciones votaron en contra. La mayoría de árabes, los cubanos votaron en contra.
y 10 naciones se abstuvieron de decir sí o no. Y solamente una nación no dijo nada porque no se presentó a la votación. Ahora, ya vemos de dónde viene el conflicto. El conflicto viene desde Abraham. ¿Quién es el dueño de este territorio? El dueño de este territorio es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Ahí no deben haber árabes, porque ese es territorio totalmente y netamente judío, que ellos llegaron, los árabes llegaron después del 636. Tienen tiempo ahí. Entonces todos esos árabes que llegaron ahí, que nacieron ahí, supuestamente un nombre usurpado, una nación usurpadora, que es la nación que había desaparecido, que es Filistea, que significa Palestina. El pueblo judío es un pueblo luchador, un pueblo guerrero. Y el pueblo árabe, no voy a decir que todos, pero todos lo que están haciendo es sembrar ese odio ancestral a sus hijos, a sus nietos, para que ese odio es generacional, ha sido transmitido de generación en generación. Lo que le han transmitido a sus hijos es el odio, la guerra y una maldición, porque ese pueblo no son pueblos prósperos, son pueblos que viven en total pobreza y en su corazón lo que siembran es odio y rencor. Ojalá cambien de idea. Todas aquellas personas que están a favor del pueblo de Palestina, sí, están matando niños, están matando mujeres, sí, pero esas mujeres y esos niños, a ellos son los perjudicados, porque tanto hombre como mujer han transmitido ese odio generacional, de ese odio hacia su hermano, porque son hermanos, así sean de diferentes padres, pero venimos de una misma raíz, que es de la raíz de Noé. Entonces, somos casi todos hermanos. Somos hermanos. Y estamos peleando por un pedazo de tierra que lo que hay es un desierto. El pueblo de Israel tiene algo especial, que en un desierto ellos hacen un jardín, pero el pueblo árabe en un desierto no son capaces de hacer ni sembrar, no son capaces de elaborar algo bueno, solamente empiezan en destruir, en matar. No vamos a decir que todos. De todas maneras, yo les digo a aquellas personas que están en contra del pueblo de Israel, miren la raíz del conflicto y piensen quién tiene la razón. El pueblo de Judá o el pueblo de Israel es una nación bendecida por Yahweh, y Yahweh fue el que le regaló ese territorio a ellos, se los dio como un pacto. Es de ellos, no hay por qué pelear por algo que no es de uno. Yahweh los bendiga.